Bienvenidos, les voy a hablar acerca del aparato respiratorio, el cual es el encargado del intercambio de aire, mediante la hematosis que se realiza en los pulmones a nivel tisular, específicamente en los tabiques interalveolares. Para que el aire llegue hacia los pulmones, primero necesita recorrer una serie de órganos, empezando por las fosas nasales, las cuales van a encontrarse en medio de las dos órbitas, por debajo de la fosa cerebral anterior y por encima de la cavidad oral. Esta a su vez se va a comunicar con la nasofaringe, que es una parte de la porción respiratoria de la faringe, que se va a descender y va a formar la bucofaringe, que se va a abrir hacia la boca mediante el istmo de las fauces. A su vez va a descender y se va a comunicar con la laringofaringe, la cual va a estar en contacto con la laringe. La laringe es un tubo músculo fibroso el cual permite la fonación mediante la vibración de sus cuerdas bucales, que va a permitir un sonido que va a estar regulado por los labios y la lengua. Si descendemos un poco más, encontraremos a la tráquea, que va a estar ubicada por debajo del extremo inferior de la laringe. Decimos que es un conducto fibrocartilaginoso, formado por 20 cartílagos de tipo hialino. En su último cartílago va a dar origen a los bronquios primarios o principales, que van a ser extrapulmonares. La región donde se dividen va a denominarse carina, que va a estar a nivel de la vértebra dorsal 5 o 6. Los bronquios principales entran al pulmón por medio del hilio y a nivel del pulmón dan origen al árbol bronquial, que va a estar formado por bronquios secundarios y terciarios. Los terciarios a su vez van a dar origen a bronquiolos de tipo terminal y respiratorio. Los de tipo respiratorio van a dar origen a conductos alveolares, que a su vez van a formar sacos alveolares en forma de racimo de uvas, y cada uva va a estar representada por un alveolo respiratorio, donde se va a realizar la hematosis. Entonces empezaremos a hablar de la estructura histológica del aparato respiratorio. Para un mejor entendimiento en el estudio del aparato respiratorio, lo vamos a dividir en dos partes, una parte con función conductora y otra parte con función respiratoria. La porción conductora va a estar formada por los siguientes órganos: la cavidad nasal o fosas nasales, la rinofaringe, olofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios o principales, los secundarios y los terciarios. En su porción respiratoria vamos a encontrar los bronquiolos terminales, los respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Comenzaremos nuestro estudio por las fosas nasales, que van a ser dos fosas o cámaras derecha e izquierda, separadas por un tabique medio óseo y fibrocartilaginoso, denominado septum nasal o tabique nasal, el cual va a ser liso, igual que la pared superior de estas cavidades, mientras que las paredes laterales externas van a presentar irregularidades. Los cornetes superior, medio e inferior van a presentar una dirección horizontal de adelante hacia atrás y dos orificios, uno anterior denominado narina y otro posterior denominado coana, que va a comunicar la cavidad nasal con la olofaringe. Vamos a ver tres regiones: un vestíbulo, una zona respiratoria y una zona olfativa. El vestíbulo es la primera región de las fosas nasales. Va a encontrarse formado por epitelio estratificado plano sin queratina. Por fuera contiene la membrana basal y un corion formado por tejido conectivo laxo y fibras reticulares, en donde se van a sentar glándulas sudoríparas y sebáceas. También folículos pilosos gruesos y rígidos, denominados vibrisas, los cuales van a filtrar el aire del polvo. A continuación vamos a encontrar la zona respiratoria, formada por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, donde se va a observar el tabique nasal, la pared media lisa y una pared lateral llena de repliegues. Por debajo del cornete medio, el epitelio respiratorio, su membrana basal y el corium, con predominio de células como macrófagos, neutrófilos, linfocitos y leucocitos, y un cuerpo cavernoso formado por la anastomosis de arterias y principalmente venas, cuya función van a ser limitar el paso del aire para permitir que el epitelio se recupere después de una desecación, y también calentar el aire para que llegue con temperatura adecuada hacia los pulmones. A continuación encontramos la zona olfatoria, ubicada en el techo de las fosas nasales. Va a estar tapizada por mucosa olfatoria. Contiene epitelio olfatorio, pseudoestratificado cilíndrico, células olfatorias, las neuronas bipolares y células de sostén mecánico y metabólica o células olfatorias. Histológicamente hablando, la faringe va a presentar dos tipos de epitelio. En su mucosa faríngea expuesta a abrasión va a presentar un epitelio estratificado plano no queratinizado, mientras que en la mucosa faríngea no expuesta a abrasión
va a presentar un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Va a presentar un tejido linfoideo diseminado, formando verdaderos nódulos a nivel de su pared posterior, constituyendo a la amígdala faríngea, conocida como adenoides. En sus paredes laterales se abren orificios internos para las trompas de Eustaquio provenientes del oído medio. La laringe es el órgano que por arriba se continúa con la faringe y por abajo con la tráquea. Este órgano es un órgano hueco, de paredes irregulares. Está constituido por cartílago, tejido muscular, tejido conectivo y glándulas. Inferiormente está revestido por una mucosa, que forma unos pliegues, los mismos que van a separar varios segmentos conocidos como el vestíbulo, el ventrículo laríngeo y la cavidad laríngea inferior o subepiglotis. Histológicamente hablando, el esqueleto de su pared está formado por placas irregulares de cartílago hialino, conocidos como cricoides, tiroides y aritenoides, y cartílago elástico, conocidos como epiglotis, corniculados y cuneiformes. La función que cumple la laringe va a ser de conducción del aire y de la fonación. Existen tres membranas que están uniendo entre sí a los cartílagos con el hueso hyoides. Estas membranas están constituidas por tejido conectivo denso y fibras elásticas. Van a ser la tiroidea, la cuadrilátera y la cricovocal. La cricovocal tiene un ligamento denominado tiroaritenoide inferior, que va a ser la cuerda bucal verdadera. El borde inferior de la membrana cuadrilátera va a formar el ligamento tiroaritenoide superior, o cuerda bucal falsa. En las cuerdas vocales verdaderas vamos a encontrar epitelio plano estratificado sin queratina. Por fuera vamos a tener la membrana basal y luego el corium, con tejido conectivo laxo, con glándulas tubulacinosas de tipo mucoso y algunas mixtas. La cuerda bucal falsa va a estar rodeada por mucosa con epitelio respiratorio, al igual que el sáculo. Entre la cuerda bucal verdadera y la cuerda bucal falsa se forma una cavidad conocida como el seno y el sáculo de la laringe. El músculo estriado que forma parte de la pared va a intervenir en la fonación, la deglución y la respiración. En esta imagen vamos a encontrar cuerdas vocales. La imagen A va a ser la cuerda vocal falsa y la imagen B va a ser la cuerda vocal verdadera. La tráquea es un órgano tubular móvil que se extiende en forma vertical. Se origina en el extremo inferior de la laringe, penetra la cavidad torácica y desciende por el mediastino por delante del esófago. Se divide en bronquios principales a nivel de la carina. Tiene una longitud de 10 a 12 centímetros de largo, por 2 a 2.5 de diámetro. Está formado por 20 anillos de cartílago hialino, los cuales conservan su forma y su luz. Histológicamente hablando presenta 4 capas. Una mucosa formada por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, una submucosa, una fibrocartilaginosa y una adventicia que rodea a la capa fibrocartilaginosa. La tráquea se va a bifurcar a nivel de la vértebra dorsal 5 o 6 en su último cartílago, denominándose esta región carina, que va a dar origen a los bronquios principales o primarios, que van a ser extrapulmonares, es decir, se originan desde la carina y se dirigen hacia los pulmones. La estructura histológica de estos nuevos conductos va a ser igual a la de la tráquea, excepto que va a ser menor en grosor y en diámetro. Estos van a ser más estrechos, apenas de 1.5 centímetros. Los bronquios primarios o principales, al entrar a los pulmones, van a contener anillos cartilaginosos, que a su vez contienen placas irregulares, disminuyendo en abundancia su diámetro hasta llegar a 1 milímetro, los cuales van a dar origen a los bronquiolos. Van a ser los bronquios secundarios y terciarios. Van a contener músculo liso que en bronquiolos es más pequeño y descontinuo. Su pared bronquial va a contener 5 capas. Una mucosa, una muscular y una submucosa, una capa cartilaginosa y una adventicia. En esta microfotografía de pulmón
vamos a encontrar cómo los bronquios secundarios y terciarios se van a dividir para dar origen a los bronquiolos. Los pulmones van a encontrarse en número de 2, ubicados a cada lado del mediastino, uno derecho y uno izquierdo. En el derecho vamos a encontrar que se dividen en 3 porciones, una superior, media e inferior, denominados lóbulos, separados por 2 cisuras, una cisura horizontal y una oblicua. En el pulmón izquierdo vamos a encontrar 2 porciones, o 2 lóbulos, uno superior y uno inferior, separados por una sola cisura. Van a estar cubiertos por una pleura o membrana serosa, que son 2 hojas de mesotelio, constituidas por 2 hojas, una visceral que está íntimamente unida a la superficie externa del pulmón, que tiene una subpleural, la misma que a nivel del hilio se refleja para formar otra envoltura más superficial, que es la hoja parietal, que está unida a la cara interna de la cavidad torácica. Entre las 2 hojas queda un espacio virtual, denominado cavidad pleural, en donde vamos a encontrar el líquido pleural, que permite la lubricación de los pulmones, evitando el desgaste de estos durante el movimiento que realizan durante la respiración. Cada pulmón presenta 3 caras, una interna o mediastínica en relación con el mediastino, una diafragmática o inferior en relación con el diafragma, una costal en relación con las costillas. El pulmón, como órgano compacto, presenta un estroma y un parénquima. El estroma va a estar representado principalmente por la membrana serosa denominada pleura, explicada anteriormente. De la cara interna de la pleura visceral van a nacer unos tabiques, que son de tejido conectivo laxo, que van a dividir a este órgano en varios compartimentos, denominados lóbulos. Mientras que el parénquima va a estar representado fundamentalmente por el árbol bronquial, que es una división de los bronquios. Los bronquiolos son el resultado de la división de los bronquios. Van a encontrarse formando el árbol bronquial. Vamos a encontrar 2 variedades de bronquiolos, un bronquiolo terminal y un respiratorio. El bronquiolo terminal va a estar formado por mucosa, un epitelio cilíndrico alto con cilios vibrátiles, asentado en su membrana basal. Además, va a presentar el corion, que va a estar formado por fibras elásticas. Por fuera de él ya no va a encontrar cartílago, sino una capa de músculo, denominada músculo de Rey-Seysen. Por último vamos a encontrar una capa de tejido conectivo laxo. Otra variedad de bronquiolo va a ser el bronquiolo respiratorio, que va a originarse de la bifurcación del bronquiolo terminal. En él vamos a encontrar epitelio cúbico bajo sin cilios, y después en su porción distal un epitelio simple plano. En su pared vamos a encontrar unas comunicaciones que van a continuarse con los alvéolos. En esta imagen podemos apreciar un bronquiolo terminal, el cual se bifurca para originar al bronquiolo respiratorio, y este por último se comunica con los alvéolos. A nivel tisular encontramos las formaciones tubulares con una capa de epitelio simple plano y una membrana de tejido conectivo fibroelástico. Estos son los conductos alveolares, que se abren a los sacos pulmonares o alveolares. Los sacos alveolares tienen una forma de racimo de uvas, en la cual cada uva está representado por un alveolo. Van a estar delimitados por proyecciones de tejido conectivo, denominado septum o tabique interalveolar. Por último, los alvéolos son aberturas hexagonales de diámetro variable, entre 0.5 a 0.6 milímetros. Presentan un epitelio simple plano, separado cada alvéolo por el septum o tabique interalveolar, que contiene fibras reticulares y elásticas, donde se realiza la hematosis. En esta imagen encontramos un esquema de un saco alveolar, el cual está formado por varios alvéolos. Cada alvéolo está separado por su tabique interalveolar. Gracias por su atención.